Y pues aquí tenemos un pequeño diagrama de Cosma, de cómo evaluar lo que es el ABC y lo que debemos de hacer. Debemos de ver, Cosma, que no haya bueno, tenemos que aplicar lo que es nuestro ABC, que como lo vimos el semestre pasado, es una buena ventilación, una buena posición de lo que es la columna vertebral y el control de grandes hemorragias. Ahora tenemos que ver que no haya un objeto extraño en el cuerpo. Tenemos que ver lo que es la oxigenoterapia, que esté saturando bien, y pues estando en el ámbito intrahospitalario, pues ve que hace una radiografía y una gasometría, ¿no? Tenemos que ver si su estado de alerta, si está en estado de alerta o está en una acidosis severa. Eh, si no, tenemos que ver si no, tenemos que ver si hay más síndromes de dificultad respiratoria. En caso de ya disnea por pequeños esfuerzos, sí o no. Si encontramos que sí, pues hay que ver, hay que ir a... Ay, se me olvidó que ese... ¿Me puede decir qué es esto, doctor? Se me olvidó. Ventilación mecánica no invasiva. Ah, ok, gracias, gracias. Si sí hay, pues tenemos que aplicar la ventilación mecánica no invasiva, y si no hay, tenemos que aplicar la oxigenación convencional. En caso de que el paciente sí esté alerta, tenemos que Ventilación aplicar... endotraqueal. Ah, se me fue. Ya después tenemos que evaluar la causa, si son datos de afección cardíaca o no son datos de afección cardíaca. Si son, hay que hacer un abordaje de insuficiencia cardíaca en caso de que sí, si no, pues tenemos que iniciar con los factores de riesgo eh, de trombolismo. Y tenemos que ver signos y síntomas, si hay tos, si hay fiebre o si hay alteraciones a la auscultación. Sí, podemos ver que puede ser un enema o podemos ver que puede ser un asma o un EPOC. Y pasamos a la que sigue. Ok, antes de continuar entonces con disnea, lo más importante de este síntoma, entonces recuerden que ya lo veíamos desde respiratorio, que es justo esa sensación de ahogo, falta de aire, dificultad para respirar. Ya veíamos que habían causas respiratorias que podían ser, por ejemplo, un cierre de la vía aérea, broncoespasmo, eh, algo que estuviera obstruyendo la vía aérea, como exceso de mucosidad, bronquitis crónica, una neumonía, presencia de microorganismos, etcétera. Pero en este caso, la disnea que nos interesa es la de origen cardiovascular, que es esta disnea que se presenta generalmente por actividad física, o sea, por esfuerzo. Y entonces hay una clasificación que es la clasificación NYHA, que es la de la New York Heart Association, que nos habla de la cantidad de actividad física que tenemos que hacer para tener disnea. Ustedes seguramente en algún momento han hecho actividad física intensa y empiezan con esta dificultad para respirar, entonces tienen que detener para poder recuperar el aliento o el aire. Pero hay personas que normalmente hacían actividad física y no tenían este problema y de un momento a otro empiezan a tener esta dificultad para respirar. Entonces, la disnea la clasificamos en 4 grados. Grado 1, cuando el esfuerzo es muy alto, o sea, por ejemplo, correr grandes distancias, subir varios pisos de un edificio, eh, sobre todo eso, o sea, son grandes esfuerzos, hacer gran actividad física y hasta ese momento se presenta la disnea. Esa es la grado 1. La grado 2 es cuando la disnea se empieza a presentar cuando ya hacemos pequeños esfuerzos o medianos esfuerzos, mejor dicho, que sería, por ejemplo, subir escaleras, pero ya subir un piso o correr unos cuantos metros. Y en ese momento empieza la disnea. Noten la diferencia, ¿no? Entre que antes yo necesitaba correr, no sé, 10 calles para poder empezar con la disnea y ahora yo corro una calle y comienza con esta dificultad para respirar. Si esta disnea sigue progresando, se puede presentar en pequeños esfuerzos, como por ejemplo actividades cotidianas. Si yo me pongo a barrer
me pongo a lavarme los dientes, vestirme, en ese momento empiezo con la sensación de ahogo, la disnea. Esa es la disnea de pequeños esfuerzos, la grado 3. Y finalmente, la grado 4, que es la peor, o mejor dicho, es la que nos habla de un peor pronóstico o una mayor gravedad, se refiere a la disnea tipo 4 o disnea en reposo, que es justamente la disnea que aparece cuando yo no estoy haciendo nada, estoy acostado viendo la tele y de repente empiezo con esta sensación de dificultad para respirar. Todo esto nos está hablando de alteraciones a nivel cardiovascular, sobre todo en la fracción de eyección del corazón. Si ustedes recuerdan, entonces, por eso el repaso del ciclo cardíaco, ustedes recuerdan, y ya les mencionó su compañero, fue Antonio, creo, todavía, que, cuando el corazón, los ventrículos se contraen, la fracción de eyección, o sea, el volumen sanguíneo que se eyecta a partir del ventrículo, tanto izquierdo como derecho, pero principalmente el izquierdo, que es el que nos importa, son aproximadamente 70 mililitros de sangre. Y entonces, con cada contracción cardíaca se tiene que eyectar a la aorta aproximadamente 70 mililitros. Si yo disminuyo esa fracción de eyección, entonces, por ejemplo, solamente bombeo 30 mililitros, están de acuerdo que la presión se va a ver afectada. Y entonces, a los tejidos ya no va a llegar la sangre con tanta presión y por lo tanto la oxigenación ya no va a ser la misma porque necesitamos determinada presión arterial para que se lleve a cabo la oxigenación tisular. Y en ese momento se van a empezar a manifestar los datos clínicos de hipoxia, por ejemplo, como sería la disnea. Entonces, alteraciones en esta parte del bombeo, o sea, de la salida de sangre de los ventrículos, pudiera ser un dato que me lleve a disnea. El otro dato pudiera ser que no está llegando suficiente sangre a las aurículas y por lo tanto, aunque yo las contraiga, la sangre que llega al ventrículo no es suficiente porque se está quedando la sangre a nivel de las venas, por ejemplo, un mal retorno venoso. Una deshidratación, por ejemplo, que yo no tenga suficiente volumen sanguíneo, no me va a llevar a poder bombear los 70 mililitros. Siempre alteraciones en la conducción del sistema de conducción. Están de acuerdo que si yo tuviera algún bloqueo en el sistema de conducción, no voy a contraer ventrículos y por lo tanto no bombeo la sangre. O me estoy despolarizando en momentos erróneos y por lo tanto yo no dejo que los ventrículos se llenen completamente y estoy bombeando muy rápido, pero bombeando poca sangre. Entonces eso también es malo, o sea, las arritmias cardíacas. Eh, Casos en los que la pared ventricular sea muy grande y no deje que el ventrículo se llene adecuadamente, que no puedan entrar estos 120 mililitros, solamente entren 80. De estos 80 solamente se van a bombear 40, por ejemplo, y aún así seguimos afectando el volumen, o sea, un caso de insuficiencia cardíaca. O sea, cualquier alteración que me lleve a problemas con la fisiología cardíaca normal se va a ver manifestada y un dato clínico de esto sería la disnea. Por lo tanto, pudiéramos tener alteraciones, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, en los cuales un dato clínico característico es la ortopnea, en la cual, por ejemplo, yo necesito estar sentado para poder respirar bien, porque si estoy acostado, los líquidos que se están almacenando, o sea, la sangre que se está estancando, se está yendo hacia los pulmones, por ejemplo, pero no como tal sangre, sino el líquido. Recuerden que ahí se favorece la salida de trasudado, o sea, líquido sin proteínas. Y eso me va a hacer que en los pulmones me dé la sensación de dificultad para respirar, pero secundario a un daño cardíaco. La disnea paroxística nocturna también es característica de una insuficiencia cardíaca, entonces aquí habrá que diferenciar entre una insuficiencia izquierda de una derecha. La disnea en reposo junto con la disnea por esfuerzo generalmente son características de la cardiopatía isquémica. Entonces, aquellos casos en los que el corazón se esté infartando nos lleva a disnea. Vamos a ver ese tema de cardiopatía, porque no es lo mismo que el infarto aparezca cuando yo estoy acostado sin hacer nada, a que el infarto aparezca cuando yo estoy haciendo actividad física intensa. Ajá. Esto nos habla del grado de daño que puede existir en los vasos coronarios y por lo tanto la actividad que se requiere como para que yo ocluya el vaso y en ese momento comiencen los datos. Pero sí se dan cuenta cómo un síntoma solamente, disnea, nos puede hablar de muchísimas alteraciones cardiovasculares, tanto cardiovasculares como respiratorias, pero en este caso las que nos interesan son cardiovasculares y tendríamos que empezar a sospechar cuál es el posible origen
de esta disnea. Pero ahora díganme la clave. ¿Cuál será la clave como para poder guiarme y orientarme hacia el posible origen de la disnea? Porque se opriman el pecho por querer respirar. Ok, entonces estás de acuerdo que disnea asociada a otra sintomatología como dolor, sensación de opresión en el pecho, irradiación hacia otros sitios, me pudiera estar hablando de un infarto, a diferencia de una insuficiencia cardíaca en la que tendría otros síntomas. ¿Qué otros síntomas pudiera tener? Que ahorita los vamos a ver algunos, pero otros síntomas asociados. También cuando, bueno, se fatigan mucho, sudan, ¿no, profe? Por ejemplo, entonces, aumento de la sudoración también pudiera ser característica de la cardiopatía isquémica o de una insuficiencia cardíaca descompensada, en la cual justo la fatiga es extrema, no pueden hacer actividad mínima porque inmediatamente se sienten muy cansados. Dolor en el brazo izquierdo, como lo dice Ángel, otro síntoma de cardiopatía isquémica. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, ¿están de acuerdo que? Sí, 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 a ver, Jasmine. También cianosis. Cianosis, por ejemplo, una mala oxigenación que ya no esté llegando a los tejidos periféricos, me lleva a cianosis, pero no por una mala hematosis. O sea, aquí ya no estoy hablando de problemas respiratorios, sino estoy hablando de un problema cardíaco que no me lleve suficiente sangre al pulmón y por lo tanto no se va a oxigenar tanta sangre y a los tejidos centrales no va a haber problema, pero a los tejidos distales ahí sí ya no va a llegar suficiente oxígeno. Presión arterial, como menciona Denise, datos de hipotensión arterial también serían datos de una falla en la bomba o una mala regulación de la presión arterial. Entonces, ¿están de acuerdo que síntomas, o sea, un cuadro clínico